Firmes con todos los movimientos. Hacen su ingreso las autoridades que presiden la ceremonia, encabezado por el señor general de brigada Juan Urbano Revilla, acompañado del señor mayor general FAB Fernando San Martín Serra, el señor contraalmirante Mauricio Méndez Navarro y el señor contraalmirante Fernando Grau Unflau. Se invita a la distinguida concurrencia a tomar asiento. Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. Nos encontramos reunidos para ser partícipes de la sesión solemne por el 202º aniversario de la Marina de Guerra del Perú y el 144º aniversario del combate naval de Angamos. El Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú es una institución oficial sin fines de lucro, reconocida mediante decreto ley número 11216 del 2 de diciembre de 1949, encargada de investigar, estudiar y difundir los acontecimientos de carácter histórico, militar y nacional, cuyo estatuto es refrendado por los Ministerios de Defensa e Interior y aprobado por resolución suprema firmada por el señor Presidente de la República. Acto seguido, se procederá a la apertura de la sesión solemne a cargo del general de brigada Juan Urbano Revilla, presidente del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. Muy buenas noches, distinguida concurrencia. A nombre del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, en esta ocasión doy por inicio a la sesión solemne en homenaje al 202º aniversario de la Marina de Guerra del Perú y 144º aniversario del glorioso combate naval de Angamos. Se da inicio a esta significativa ceremonia, entonando con fervor patriótico las sagradas notas del himno nacional del Perú. Que la patria le
Invita a la distinguida concurrencia a tomar asiento. Acto seguido, escucharemos la palabra del señor General de Brigada Juan Urbano Revilla, presidente del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. Señor Contraalmirante, representante del Comandante General de la Marina de Guerra del Perú. Señor Mayor General, representante del Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú. Señor Teniente General don Mario Muñiz Ortega, primer vicepresidente del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. Señor Contraalmirante don Fernando Grau Unlauf, miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú y bisnieto de nuestro héroe nacional, Gran Almirante don Miguel Grau Seminario. Señores miembros del Consejo Directivo y membresía del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. Señores oficiales, superiores, subalternos, señores técnicos, suboficiales, oficiales de mar de las Fuerzas Armadas del Perú, distinguida concurrencia, damas y caballeros. Las instituciones armadas y sus integrantes que llevan como excelsa ofrenda sus propias vidas forjan su estela en el devenir de la mayor de las vicisitudes de los pueblos, la guerra, la cual enfrentan como hombres para salvar a la patria del infortunio o caer en la brega. Estos hombres superiores acuden al reto de la historia con cerviz erguida y responden con majestuosos actos de valor y fortaleza moral como armas incólumes con las cuales trascienden su naturaleza humana hasta ingresar al altar inmortal de la gloria. Por ello, constituye un honor para el Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú presentar esta sesión solemne en homenaje a la Marina de Guerra del Perú en su aniversario institucional y en conmemoración del glorioso combate naval de Angamos, cenit de la egregia gesta del almirante Miguel Grau Seminario y los valerosos hombres a bordo del monitor Huáscar. En tal sentido, expreso el atento saludo y cordial bienvenida a tan digno auditorio a nombre del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, institución nacional que desde 1944 se constituye para dar relieve a los sucesos históricos-militares de la patria y a los hechos trascendentales de los pueblos, hombres y mujeres que forjaron la independencia, más aún de aquellos que en el devenir de la República son muestra fehaciente de su inmolación por la defensa y soberanía nacional. Ello nos anima en la inagotable tarea de investigar, escribir y divulgar los hechos de la historia militar y nacional del Perú. Es en tiempo trágico de la vía nacional que enfrentamos la guerra de Chile contra el Perú y Bolivia, en cuyos inicios la fulgurante campaña naval derivó en cuotas de laureles y sacrificio que hoy se rememodará augustamente. Nuestro deber patriótico nos impulsa a rendir un marcial homenaje a los bravos del Huáscar que zarparon desde mayo de 1879, cuyo buque sobre la materia llevaba el espíritu de honor forjado por Miguel Grau Seminario en sus trances de la guerra. Es más, la épica nave se constituyó en un altar de la patria en el mar y crisol del pueblo, pues su dotación reunió a los variados estamentos de la sociedad, operarios peruanos y extranjeros, así como la gente común. Allí estuvieron desde el contraalmirante, los jefes y oficiales de la plana mayor, los oficiales de mar, artilleros de preferencia y ordinarios, carboneros, marineros, grumetes, fogoneros,
y la guarnición militar del ejército, compuesta por los efectivos del batallón Ayacucho número 3 y también los voluntarios de la columna Constitución, civiles del Callao que acudieron prestos desde el primer clarín de la guerra, que hicieron toda la campaña. Ellos llegaron aquel 8 de octubre y se inmolaron en el holocausto de Angamos, en desigual combate del Huáscar, que cayó sin ser rendido. Así, la gloria envolvió al gran almirante Miguel Grau, soberbio símbolo de bravura y escudo de la patria en el mar, a Elías Aguirre, Diego Ferré, José Militón Rodríguez, Enrique Palacios y los valerosos marinos del Monitor, Melitón Carvajal, gravemente herido, Pedro Garezón y tantos más, como también están aquellos del ejército a bordo, como el comandante de las guarniciones, sargento mayor José María Ugarteche, mal herido, el capitán Mariano Bustamante y sus 29 hombres del batallón Ayacucho número 3, el capitán Manuel Arellano, más 16 efectivos de la columna Constitución. Muchos entregaron sus vidas y cuerpos lacerados, otros sobrevivientes y prisioneros que luego retornaron para volver a tomar las armas y caer finalmente en los campos de San Juan y Miraflores. Por ello, esta gesta es un canto universal a quienes en la hora máxima cumplieron su deber. Los que supieron que estando en desventaja representaban la esperanza de lo imposible y la voluntad nacional en la guerra donde no podían desistir. Que el legado del almirante Miguel Grau Seminario siga firme, perpetuo, guiando a peruanos y marinos de todos los tiempos, hombres y mujeres que hoy portan el uniforme de la patria, como sentenció González Prada. Si Grau se levantara de su sepulcro, nos diría: es inútil repetir sus palabras, todos adivinamos qué deberes cumplir, a dónde tenemos que dirigirnos mañana. Loor a la Marina de Guerra del Perú, honor y gloria inmarcesible a Grau, a los valerosos combatientes marinos y soldados que a bordo del Huáscar siguieron la estela de su insigne comandante. Muchas gracias. Acto seguido, en homenaje a la Marina de Guerra del Perú, el discurso de orden estará a cargo del capitán de fragata y doctor Jorge Alfredo Rafael Ortiz Otelo, miembro del número de nuestra institución. Señor General, Presidente del Centro de Estudios Histórico-Militares, señor Contraalmirante, representante del Comandante General de Marina, señor Mayor General, representante del Comandante General de la Fuerza Aérea, señores Teniente General, miembro de la directiva, y señor Almirante Grau, miembro también de la directiva, y además, por supuesto, digno descendiente de la Almirante Milladera o Seminario. Agradezco la designación hecha por el Centro de Estudios Histórico-Militares para hacer uso de la palabra con ocasión de este homenaje a la Marina de Guerra del Perú. Esto nos brinda una oportunidad para hacer una breve revisión de la historia de nuestra Armada, cuyos antecedentes se hunden profundamente en el ámbito colonial, condición de la que no goza ninguna otra armada en nuestro continente. En efecto, a partir de 1579, la Armada de la Mar del Sur, institución del Virreinato peruano, defendió el Pacífico americano desde California hasta la Antártida, siendo reemplazada en 1746 por la Real Armada, que al final del periodo colonial llegó a destinar unas 80 naves
contando además con un establecimiento terrestre que comprendió el Arsenal Naval, la Academia Real Aeronáutica de Lima, el Hospital Naval de Bellavista y capitanías de puerto en Callao, Concepción, Valparaíso y Guayaquil. Esas fueron las bases materiales y humanas sobre las cuales surgió la institución naval peruana, cuyo primer comandante general, el capitán de navío Martín Jorge Ise, comenzó a ejercer sus funciones luego que los realistas entregaran la plaza del Callao en septiembre de 1821. Su labor estuvo respaldada por marinos extranjeros, principalmente británicos, norteamericanos y franceses, pero hubo un importante componente de marinos peruanos y españoles que tempranamente abrazaron la causa patriota. Entre los primeros podemos destacar a Eduardo Carrasco, Manuel Villar, Antonio Vallerriestra, mientras que entre los españoles destacó nítidamente el brigadier José Pascual de Vivero, quien fue nombrado comandante general de Marina en octubre de 1822, relevando al general Luis de la Cruz, que lo había ejercido desde noviembre del año previo. Vivero fue nuestro comandante general durante 11 años, siendo en justicia el gran organizador de la naciente Armada peruana. Esta ocupó las instalaciones de su predecesora realista, contando ya con la goleta Sacramento, capturada en marzo del año 21 por los hermanos Victoriano y Andrés Cárcamo. En septiembre incorporó 2 bergantines que habían estado al servicio español, y en noviembre hizo lo propio con la corbeta limeña. En el año 22 se sumaron a nuestra pequeña escuadra 2 coletas, un bergantín y finalmente la fragata Protector, que había servido en la Marina Real con el nombre de Prueba. Desde mediados de octubre del año 21 nuestras naves fueron destinadas a bloquear la costa entre Cobija y Nazca, y durante los 2 años siguientes tomaron parte en las expediciones a puertos intermedios. Mientras estas operaciones tenían lugar en el sur del país, el 5 de febrero del año 24 el Callao cayó en manos realistas. Estos realistas al mando de Rodil se vieron reforzados con el arribo de un navío de línea y un bergantín español. Nuestra escuadra, con el apoyo chileno y colombiano, bloqueó el Callao durante casi 2 años, llevando a cabo varias acciones y sosteniendo un enfrentamiento el 7 de octubre del 24 con 5 naves realistas, finalmente capturando el castillo de San Rafael en la madrugada del 8 de enero de 1826. A partir de ese año nuestras relaciones con Colombia se fueron deteriorando al punto que a mediados del año 28 era inevitable la guerra. Por ese motivo, en agosto se dispuso que la corbeta Libertad patrullara nuestras aguas limítrofes con Colombia, siendo atacada el 31 de agosto por 2 naves colombianas frente a Punta Malpelo. Tras un recio combate, las naves atacantes fueron rechazadas y obligadas a retirarse con grandes pérdidas. Iniciadas de esta manera las hostilidades, la escuadra al mando del almirante Ise se dirigió al norte, realizó varias incursiones en la ría guayaquileña y los días 22 al 24 de noviembre de 1828 atacó el puerto de Guayaquil. Tras batir las defensas a flote y silenciar buena parte de la artillería, en la noche del 23 al 24, la Presidente, nuevo nombre de la fragata Protector, encalló y los defensores pudieron instalar un cañón que la ofendía con impunidad. Al amanecer, la fragata logró reflotar, pero el último tiro colombiano dio de lleno en el almirante Ise. El mando de la escuadra fue asumido por el teniente primero José Boterín, quien continuó presionando a los defensores hasta lograr su rendición. La plaza fue ocupada por nuestras fuerzas desde el 1 de febrero hasta el 21 de julio del año 29. Paralelamente, 2 naves peruanas incursionaron en Panamá, logrando rescatar una nave mercante capturada por los colombianos. Vino luego la Guerra de la Confederación Perú-Boliviana, proyecto de reunificación política impulsada por el mariscal Andrés de Santa Cruz, materializado en 1836. Un grupo de peruanos exiliados en Chile y el gobierno de ese país se opusieron a ella, iniciándose una guerra que se prolongó hasta el año 39. En el curso de ese conflicto cabe destacar
dos acciones: la incursión de una división naval peruana al mando del general Trinidad Morán, que salió del Callao en noviembre del año 37, capturó la isla de Mazatierra en el archipiélago de Juan Fernández y desembarcó fuerzas en San Antonio y Caldera. Y el otro hecho es el combate de Islay, el 12 de enero del 38, en que 3 de nuestras naves, al mando del capitán de fragata Juan José Panizo, se enfrentaron con éxito a 5 naves chilenas. En los años siguientes, el país se vio sumido en una etapa de anarquía que tuvo varias consecuencias, entre ellas un incidente muy serio con el escuadrón naval británico que llevó a la pérdida de varias naves nuestras en 1844 en Islay. El ministro de Guerra y Marina en ese momento era Ramón Castilla, y tomó debida nota de lo que había sucedido y de la necesidad de que el Perú contase con una fuerza naval acorde con sus intereses nacionales. De esa manera, en el año 48, se contrató la construcción del vapor Rímac, el primero de su clase en Latinoamérica, y a principios de la década siguiente se hizo lo propio con 2 fragatas y otros 2 vapores. Algunas otras naves de guerra y transporte fueron adquiridas, entre ellas la fragata Mercedes, que se perdió en Casma en el año 54, arrastrando al fondo a más de 800 almas, pero dejándonos un claro ejemplo de heroísmo cuando su comandante, el capitán de navío Juan Noel, se negó a abandonar su nave y a la gente que tenía a bordo, hundiéndose con ella. En esos años tuvo lugar la primera y única intervención naval peruana en Estados Unidos, cuando el bergantín general Gamarra, al mando del capitán de fragata José María Silva Rodríguez, fue enviado a California en el contexto de las convulsiones que se vivían en esa ciudad por la fiebre del oro. El Gamarra permaneció en la zona durante casi 10 meses, llegando a desembarcar un destacamento para auxiliar a las autoridades locales en el restablecimiento del orden público. También en esos años se llevó a cabo la circunnavegación de la fragata Amazonas, que salió del Callao en octubre del año 56 hacia Hong Kong para hacer algunas reparaciones urgentes en el dique seco, pero al llegar se encontró con que había estallado la Segunda Guerra del Opio, por lo cual el buque pasó a Calcuta, donde se completaron esas reparaciones, pero se decidió que prosiguiera hacia Londres para recibir nuevo armamento y finalmente arribó al Callao después de año y medio de haber salido. Poco antes, el gobierno ecuatoriano había pretendido dar en explotación territorios amazónicos peruanos. Esto llevó a que el gobierno peruano dispusiera el bloqueo del Golfo de Guayaquil, que fue llevado a cabo por nuestra escuadra durante casi un año, al término de los cuales hubo un desembarco de las fuerzas peruanas para apoyar a uno de los grupos que contendía por el poder en Guayaquil, lo que permitió firmar el Tratado de Mapasingue en enero de 1860. La paz no duró mucho. Para 1864 se había producido un incidente serio en la hacienda de Talambo, en el norte peruano, en el cual había fallecido algún trabajador español. Esto, unido al hecho de la presencia de un escuadrón español en estas aguas, derivó en un rápido deterioro de las relaciones, y en ese contexto el gobierno del general Peset mandó adquirir 2 corbetas, la América y Unión, y que se contratara la construcción de la fragata Independencia y el monitor Huáscar. Pero estas naves no estaban aún en nuestras aguas cuando en abril del año 64 la flotilla española capturó las Islas Chincha. Los medios navales que disponíamos no eran suficientes para batir a las naves españolas, por lo que el gobierno aceptó un tratado que fue considerado, que fue rechazado por la ciudadanía, llevando un golpe de Estado liderado por el coronel Mariano Ignacio Prado. Casi un año de guerra civil llegó a Prado al poder. Para entonces Chile y España habían roto hostilidades, por lo cual el gobierno de Prado denunció el Tratado de Banco Pareja, firmó un acuerdo con Chile y el 14 de enero del 66 le declaramos la guerra a España. Nuestra escuadra, reforzada por las corbetas América y Unión, seguía siendo inadecuada para enfrentarse a la poderosa fuerza naval española.
Menor aún era el poder naval chileno. Tenían una corbeta y una goleta. Había que preservar esta fuerza hasta el arribo de nuestros blindados, con los que se podría actuar con mayores posibilidades de éxito. Fue en ese contexto que se produjo el combate de Aptao el 7 de febrero de 1866, en que 13 de nuestras naves y una chilena, al mando todas ellas del capitán de navío Manuel Villar, rechazaron el ataque de 2 fragatas españolas, en una acción en la que participaron varios de los marinos peruanos y chilenos que 13 años más tarde se enfrentarían en la Guerra del Pacífico. Entre ellos, el joven capitán de corbeta Miguel Grau Seminario, al mando del Unión. Tras bombardear Valparaíso, la escuadra española se presentó en el Callao, pero en este puerto, a diferencia del chileno, se había preparado la defensa. El combate, que tuvo lugar el 2 de mayo, fue bastante intenso y al final de la tarde los artilleros del vapor Tumbes hicieron los últimos disparos de aquella memorable jornada. Los miembros de la Armada combatieron no solo a bordo, sino también en varias baterías, especialmente en la Santa Rosa. Entre los fallecidos en esta acción merecen ser destacados los hermanos Manuel y Raimundo Cárcamo, teniente primero y capitán de corbeta, hijos de Victoriano Cárcamo, uno de los captores de la goleta Sacramento en marzo del año 21. Luego que la flota española se retirara de nuestras aguas, el Huáscar y la Independencia se incorporaron a la escuadra aliada, permaneciendo más de un año en Valparaíso a la espera de que se concretaran los planes que ambos gobiernos trazaban para realizar operaciones ofensivas contra España, entre ellas atacar Filipinas, operaciones que finalmente no se llevaron a cabo. Mientras estas cosas tenían lugar en el Pacífico, desde el año 1834 la Armada había participado en varios esfuerzos por incrementar la presencia nacional en la Amazonía, conjuntamente con el ejército, por supuesto. Aquel año, el teniente primero Ramón Azcárate tomó parte en la expedición de 2 tenientes británicos, acompañándolos en su navegación del Ucayali, para surcar luego el Amazonas hasta Yurimaguas. En el año 46, el capitán de fragata Francisco Carrasco y el alférez de fragata José Becerra formaron parte de otra expedición que bajó por el Urubamba, el Ucayali, y retornó por el Marañón y llegó a la costa por la vía del Guayaga. Al año siguiente, el capitán de corbeta Juan Noel y una columna del batallón Marina establecieron el fuerte San Ramón sobre el río Chanchamayo, donde se planeaba establecer un apostadero naval. Fue en dicho fuerte donde en noviembre de 1857 falleció el joven alférez de fragata Enrique Grau Seminario. En 1861 el presidente Castilla creó el Departamento Marítimo de Loreto, disponiendo además la construcción de 4 vapores y un dique flotante, así como maquinaria para una factoría. Tras vencer numerosas dificultades diplomáticas con Brasil, en junio del año 63, el primero de estos vapores, el Morona, llegó al puerto peruano de Loreto, desde que continuó hasta alcanzar Yurimaguas. Poco después fue seguido por el Pastaza, el Napo y el Putumayo, así como por la fragata Arica y el Regatín Próspero. Se inició así una intensa labor de exploración de la llanura amazónica. Destacó en este proceso el capitán de navío Federico Alzamora, primer comandante general del departamento de Loreto desde 1864 hasta 1871, cuyo nombre todavía puede leerse en la placa inaugural de la chimenea de la factoría que se yergue en el malecón de Iquitos. No faltaron incidentes, como el asesinato de los alfereces Juan Antonio Tábara y Alberto West del vapor Putumayo por los cachivos del río Pachitea en 1866, o los 12 meses que al año siguiente debió abordar la votación de dicha nave al quedar varada en el río Maire. Pese a ello, nuestros hombres y naves contribuyeron de manera significativa a la labor exploratoria, a esa temprana labor exploratoria llevada a cabo en la Amazonía peruana. La creciente presencia de capitales y trabajadores chilenos en los yacimientos salitreros del litoral boliviano de Antofagasta generó una crisis entre ambos países y nos arrastró a una guerra que habría de desangrar al nuestro entre 1879 y 1883. Era claro que debíamos concentrar nuestro poder militar en el sur para poder actuar con las fuerzas bolivianas sobre el ejército chileno que ocupaba Antofagasta. Pero ello requería mantener abiertas nuestras líneas de comunicaciones marítimas, negándole el control del mar a la Armada chilena.
La clara superioridad material de esta última llevó a adoptar una actitud de flota en potencia, evitando una batalla decisiva y hostilizando su línea de comunicaciones. A un alto costo y venciendo numerosas dificultades, esta estrategia se llevó a cabo de manera exitosa, permitiendo la concentración de nuestro poder militar en el sur, capturando 12 naves mercantes enemigas y destruyendo 45 embarcaciones menores en diversos puntos del litoral bajo control chileno. Sin lugar a dudas, el almirante Miguel Grau Seminario, al mando de Huáscar, fue el más notable de los marinos peruanos y chilenos de esa primera fase de la guerra, actuando con arrojo y serenidad en las varias incursiones que hizo en aguas controladas por las fuerzas contrarias, evitando sufrimientos innecesarios a los no combatientes y mostrándose generoso con sus enemigos vencidos. Además de los oficiales y tripulantes de Huáscar que cayeron durante sus incursiones en el sur y en el combate de Lagos, los que dotaron nuestros otros buques también merecen ser recordados, pues se mantuvieron en constante actividad hasta el 8 de abril de 1880, cuando el transporte armado Oroya retornó al Callao tras haber incursionado en el puerto boliviano de Tocopilla. El personal naval también participó en las campañas terrestres, primero en la defensa de Pisagua, luego en las batallas de Tarapacá con las columnas navales de Iquique y Noria, en el Alto de la Alianza con el contraalmirante Montero como comandante en jefe del Segundo Ejército del Sur, en Arica con el monitor Manco Cápac, la lancha torpedera Alianza y parte de la dotación y guarnición de la siniestrada fragata Independencia, y en Miraflores con los batallones de guarnición de Marina y Guardia Chalaca. Notable también fue la defensa del Callao desde abril hasta diciembre del 80, en la que se llevaron numerosas acciones de nuestras lanchas, y la brigada torpedista obtuvo 2 notables éxitos al unir al transporte Loa y a la cañonera Covadonga. No faltaron marinos en la campaña de la Sierra, aunque ostentando grados de ejército. Destacaron entre ellos el capitán de navío Germán Gastete, el teniente segundo Manuel Tafuro Ovalle y los guardiamarinas Manuel Francisco Gamero y Héctor Villarán, caídos en Huamachuco el 10 de julio de 1873, a los que se sumó pocos días después el teniente primero Leoncio Prado. La guerra del Pacífico nos dejó sumidos en una profunda crisis de la que el país se recuperaría lentamente. La Armada vivió ese proceso con gran estoicismo y fe en el futuro, guardando plena memoria de aquellos que habían dado todo por la patria, luchando en circunstancias terriblemente adversas. Las carencias superaban con creces las posibilidades, pese a lo cual los marinos de entonces supieron sobreponerse y destacar en diversos campos del quehacer nacional. Apenas concluido el conflicto, se adquirieron diversos buques de transportes, entre ellos el Perú, a bordo del cual volvió a funcionar la Escuela Naval en 1888. Poco después llegó la cañonera Lima y posteriormente se fueron incorporando otras unidades, y también la actividad marítima fue mejorando, lo que llevó a que en junio del año 3 se creara la Comisión Hidrográfica precedente de la actual Dirección de Hidrografía y Navegación. También se incorporaron algunas unidades fluviales, entre ellas la cañonera América en 1904, que tuvo una notable participación en el conflicto con Colombia en 1911, cuando al mando del teniente primero Manuel Clavero apoyó a las fuerzas del coronel Oscar R. Benavides en la captura de La Pedrera sobre el río Caquetá. En 1906 hay un hito significativo cuando se mandan construir 2 cruceros exploradores, el almirante Grau, los primeros almirante Grau y coronel Bolognesi, con los elementos más modernos disponibles en esa época. Cuando estos buques llegan, contábamos con una misión naval francesa que había organizado el Estado Mayor y había hecho importantes cambios en la Escuela Naval. Con su apoyo se adquirió los primeros sumergibles, el teniente Palacios y el teniente Ferrer, el cazatorpedero teniente Rodríguez, que fue el primer buque de guerra en cruzar el Canal de Panamá, y el crucero acorazado comandante Aguirre, que por diversos motivos no llegó a venir al Perú. Durante los 11 años que duró el gobierno del presidente Leguía, tuvimos el apoyo de una misión naval norteamericana que nos permitió dar un avance significativo en la organización, tanto en la organización de la Marina peruana como en el etos institucional. Para el año 32, durante el conflicto que sostuvimos con Colombia, se organizaron 2 fuerzas de tarea, una que actuó en el Pacífico y la otra en el Atlántico, y se dispuso que el cazatorpedero Rodríguez, la cañonera Lima y 2 destructores
cruzaran el Amazonas para reforzar nuestras capacidades operacionales en ese ámbito. En el año 41, en el conflicto con Ecuador, también nuestras fuerzas navales tuvieron una activa participación en el Pacífico y en la Amazonía. Poco después de concluir ese conflicto, en diciembre del 41, Estados Unidos entró en guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Se concibió un plan defensivo del continente que llevó a que se elaborara un complejo sistema de patrullaje aéreo y naval para resguardar el puerto de Talara. En esa actividad participaron todas nuestras unidades de superficie submarina hasta 1945. En los años siguientes les exocet a los destructores Ferré y Palacios, siendo seguido luego por los cruceros Grau, Aguirre, 8 destructores antisubmarinos adquiridos en los Países Bajos, 4 fragatas Lupo y 6 corbetas misileras. Paralelamente, nuestra capacidad submarina se vio reforzada con 6 unidades alemanas tipo 209, 2 norteamericanas. La aviación naval también incorporó medios de ala fija y ala móvil. La infantería marina también adquirió mayor capacidad y en el año 69 se creó la Escuela de Demolición Submarina, base de la actual Fuerza de Operaciones Especiales. Con estos medios, la Armada participó activamente en los conflictos sostenidos con Ecuador en el 81 y en el 95, operando tanto en el teatro marítimo como en el nororiente e incluso en el del CENEPA. Pero sin duda, el hecho más significativo de la vida institucional de los últimos tiempos ha sido su participación en la lucha contra la subversión, en la que varios de sus miembros han caído en combate o han sido asesinados. Durante los primeros años de esta lucha, la participación naval estuvo esencialmente a cargo de la infantería marina, primero en las alturas de Huanta y la Mar y posteriormente en el valle del río Apurímac. A partir de 1990, la Armada asumió la responsabilidad de pacificar un área significativamente mayor que comprendía el departamento de Ucayali y parte del de Huánuco, involucrando a todo su personal en esa tarea, formando parte de los batallones ligeros de combate y posteriormente de los batallones ligeros de infantería marina. Con esos medios y empleando también cañoneras fluviales, así como medios aéreos propios como del Ejército y de la Fuerza Aérea, se fue pacificando la zona. La lucha contra la subversión también se llevó a cabo en Lima y en otros puntos del país, y en ella la Marina también participó de manera activa, siendo necesario destacar la silenciosa labor llevada a cabo por la Dirección de Inteligencia Naval, que entre otras cosas contribuyó a la captura del principal líder de Sendero Luminoso. Como parte del esfuerzo por mejorar nuestras capacidades operacionales, la Infantería Marina creó la Unidad Especial de Combate con personal profesional entrenado especialmente para rescate de rehenes. Esa fue justamente la situación que se presentó en 1997, cuando dicha unidad formó el núcleo de la Operación Chavín de Huanta. Los hombres que pelearon en las alturas de Huanta, en el Valle del Apurímac, en Ucayali, los que participaron en el rescate de los rehenes de la residencia del embajador japonés, y los que actualmente siguen combatiendo la subversión de Hebraica, lo hicieron y hacen con la misma entrega y mística con que Ise, Panizo, Villar, Ferré, Clavero y Grau sirvieron a la patria y a la institución naval. No puedo concluir estas palabras sin decir algo más sobre el gran almirante de Perú, don Miguel Solitario. Como se sabe, nació en Piura el 27 de julio de 1834 y poco antes de cumplir 9 años inició su formación marinera, en el curso de la cual sirvió en varios buques y navegó por el Pacífico, el Índico y el Atlántico, completando la vuelta al mundo antes de incorporarse a la Armada en 1854. En 1856 trajo de Francia la corbeta Unión, al mando de la cual combatió en Aptado. 2 años después se le dio el mando del monitor Huáscar y en julio del 72 fue uno de los principales impulsores de la protesta de la Armada contra el golpe de Estado de los coroneles Gutiérrez. En el 76 fue elegido diputado por Paita y poco después fue nombrado comandante general de Marina. Al inicio de la Guerra del Pacífico volvió a subir el mando del monitor Huáscar y de la primera división naval. Con inteligencia, audacia y valor, puso en zozobra a buques chilenos más poderosos que el suyo, permitiendo así que nuestro poder militar se concentrara en el sur y que la decisión chilena de invadir el territorio nacional se dilatara varios meses.
pero eso no podía durar. Grau y sus hombres lo sabían, y fue así que llegó su cita con la gloria en Angamos el 8 de octubre de 1879. Para concluir, cito a un viejo amigo, el desaparecido historiador naval chileno Carlos López Urrutia. Grau, comillas, fue la figura descollante de la guerra marítima como estratega, valor y hombría de bien. En la guerra del Pacífico iba a dejar en claro que no había en Chile estratega marítimo que pudiera oponerse. Muchas gracias. Como homenaje institucional a esta sesión solemne, entonaremos a continuación el himno de la Marina de Guerra del Perú. ¡Viva la Marina de Guerra del Perú! ¡Viva! Invita a la distinguida concurrencia a tomar asiento. A continuación, el señor general de brigada Juan Urbano Revilla, presidente del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, dará por clausurada la sesión solemne llevada a cabo el día de hoy. Distinguida concurrencia, el Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú expresa sus felicitaciones al señor capitán de fragata y doctor Jorge Ortiz Sotelo por el brillante discurso de orden emitido con motivo de la presente sesión solemne. Y de igual manera tengo la complacencia de invitar al señor contraalmirante, representante de nuestra Marina de Guerra del Perú, a fin de que tenga bien declarar por clausurada la presente sesión solemne. Señor General Juan Urbano, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, quiero primero agradecerle el que
me haya permitido hacer uso de la palabra en esta sesión solemne tan importante. Expresar un saludo al señor comandante, capitán de fragata y doctor historiador Jorge Ortiz Sotelo, por el brillante discurso. Me imagino que debe ser un reto para usted como historiador en 10 minutos poder abreviar todos 202 años de historia de la Marina de Guerra. Un saludo especial al señor almirante Fernando Bravo, porque con su presencia y heredero como nuestro gran almirante, sin duda le da realce a esta ceremonia. Y a todos ustedes, representantes de sus instituciones, herederos de grandes héroes, que le han dado prestancia a cada una de las instituciones que ustedes hoy en día representan. Señoras y señores, antes de terminar, quiero dar por clausurada esta sencilla pero importante ceremonia. Yo quiero apelar a 3 virtudes importantes. La primera, y que creo que es la más importante por la cual nos convoca el día de hoy, es una de las virtudes más placenteras que pueden existir entre los hombres, y es la gratitud. Casualmente la gratitud la que enaltece y fortalece a nuestras instituciones, y el día de hoy estamos acá para ser gratos y agradecer a todos nuestros héroes, a todos, en este caso de la Marina de Guerra del Perú, desde sus fundadores, a todos los héroes, aquellos bravos combatientes del combate naval de Angamos, aquellos héroes anónimos que a lo largo de la historia de la Marina de Guerra del Perú y la historia del Perú han ofrendado su vida por hoy en día estar viviendo momentos de paz. Un reconocimiento, la segunda virtud es el reconocimiento. El reconocimiento a todos los marinos en este 202 aniversario, que en estos momentos se encuentran desplegados desde Bray o en el Putumayo o en cualquier punto de la frontera, contribuyendo a la misión principal, que es la soberanía y la seguridad nacional. Y el tercero, que siempre es importante en una sesión solemne, es el compromiso. Y en ese sentido, una vez más, como marinos, en este momento como representante del comandante general de la Marina, los marinos presentes, renovamos una vez más nuestro compromiso con la patria, con la Marina y por la seguridad y soberanía. Muchísimas gracias. Esta sesión solemne. Muchas gracias. Damas y caballeros, de esta manera damos por concluida la sesión solemne por el 202º aniversario de la Marina de Guerra del Perú y 144º aniversario del combate naval de Angamos. Invitamos a los asistentes a compartir el brindis de honor en el patio central de la institución. Muchísimas gracias.